El día de mi boda, cuando todos sonreían, descubrí un secreto tan devastador que cambió mi vida para siempre. Y lo peor, es que estaba escrito en el vestido que llevaba puesto. El día que la vida se detuvo. El calor de Sevilla caía pesado aquel mediodía de junio. La plaza del Salvador estaba vestida de fiesta. Pétalos de flores rojas y blancas cubrían el suelo, y una multitud curiosa se agolpaba para ver salir a la novia. Lucía Vargas, con su vestido de encaje heredado de su madre, caminaba lentamente hacia la puerta de la iglesia, del brazo de su padre, sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Era un matrimonio que muchos habían esperado. Javier Robledo, su futuro esposo, provenía de una familia influyente en el mundo empresarial sevillano. Para Lucía, él representaba estabilidad y un futuro seguro después de años de luchar sola para cuidar de su hermana menor. Cuando las campanas repicaron anunciando el final de la ceremonia, Lucía apenas podía escuchar los aplausos y los vítores. Todo se volvió un murmullo cuando vio, frente a la puerta principal, una pequeña canasta de mimbre, cubierta con una manta de hilo. A su lado, nadie. Solo un sobre blanco colocado encima. ¿Qué es eso?, preguntó Javier, intentando apartar a los invitados para que Lucía pudiera pasar. Pero ella, como guiada por un instinto extraño, se agachó y levantó la manta. Dentro, un bebé recién nacido dormía plácidamente, con las mejillas rosadas y una pulsera hospitalaria en la muñeca. El corazón de Lucía dio un vuelco. Con manos temblorosas, tomó el sobre. La caligrafía era firme, masculina. Lo abrió con rapidez. Este es tu hijo y mío. Si no lo crías, le contaré toda la verdad a tu esposo. Lucía sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Un sudor frío recorrió su espalda. El murmullo de la gente se transformó en un zumbido ensordecedor. Miró a su alrededor, buscando algún rostro conocido, algún indicio de quien podía haber dejado aquella canasta allí. Pero nadie parecía reclamarla. Lucía, ¿qué pasa?, insistió Javier, notando que ella apretaba el papel con fuerza. Nada, respondió, intentando guardar la nota en el ramo de flores antes de que él la viera. Nada importante. Pero el temblor en su voz la delató. Su suegra, una mujer de mirada aguda, la observaba desde unos metros con los brazos cruzados. Varias cámaras de móviles captaban cada segundo, cada gesto. El sacerdote, confundido, se acercó y preguntó si debían llamar a la policía. Lucía dudó. Parte de ella quería entregarlo, decir que no sabía nada. Pero otra parte, una muy profunda, sentía un tirón inexplicable hacia aquel bebé. En ese momento, un pensamiento la golpeó. Si el hombre de la carta decía la verdad, si de verdad ese niño era suyo, entonces su matrimonio estaba construido sobre una mentira. El sonido de un petardo estallando en la plaza la sacó de sus pensamientos. Los invitados empezaron a lanzar arroz, pero Lucía seguía paralizada, con el bebé en brazos y la nota ardiendo en su mano. Ese fue el instante exacto en que supo que su día de boda no sería recordado por el vestido, las flores o el banquete, sino por la llegada de aquel hijo del que nunca había oído hablar. Las grietas en el velo. El banquete estaba a punto de comenzar en el patio de un cortijo a las afueras de Sevilla. Las mesas estaban dispuestas bajo guirnaldas de luces y jarras de agua fresca para combatir el calor. Los invitados reían, pero para Lucía todo era ruido lejano, como si estuviera sumergida bajo el agua. En sus brazos, el bebé dormía, ajeno al caos que había sembrado su llegada. Nadie más, excepto ella, había leído la carta. Javier había aceptado la versión que ella improvisó, que alguien había abandonado al niño y que lo mejor era entregarlo a las autoridades después de la comida. Pero por dentro, Lucía estaba en guerra consigo misma. ¿Y si la carta decía la verdad? ¿Y si el padre del bebé era? Su mente viajaba 3 años atrás, a un verano oscuro del que nunca había querido hablar. Un error, una noche que intentó enterrar bajo silencio. No, no podía ser, o quizás sí. Lucía, cariño, ven, la voz de su suegra, doña Mercedes, sonaba amable, pero sus ojos tenían filo. Vamos a hacer las fotos familiares. Lucía, incómoda, dejó al bebé en un Moisés improvisado con mantas y posó junto a Javier. Pero cada vez que sonreía para la cámara, sentía que la sonrisa se rompía por dentro. En un momento de descuido, vio como un camarero recogía discretamente el sobre blanco de entre las flores de su ramo y lo llevaba hacia la cocina. Su corazón se aceleró. Espère, Gritó, corriendo tras él. Pero cuando llegó, el sobre había desaparecido. En su lugar, sobre la mesa de servicio, había otro papel, más pequeño,
doblado con cuidado. Lo abrió con manos sudorosas. No intentes huir de esto. Nos veremos esta noche, a medianoche, en el puente de Triana. Vendrás sola, o todos lo sabrán. Lucía sintió un nudo en el estómago. La amenaza ya no era solo el bebé, era alguien que conocía demasiado bien su vida, sus pasos y su miedo. Durant la comida, appena probo bocado. Javier estaba distraído conversando con socios de la familia, pero ella sentía las miradas inquisitivas de doña Mercedes. Y entonces ocurrió algo que heló el aire del patio. El bebé comenzó a llorar desconsoladamente. Lucía se levantó de golpe, sintiendo una mezcla de instinto y desesperación, y lo tomó en brazos. Al mecerlo, notó algo bajo la manga del pequeño, una cadenita de oro, diminuta, con un dije en forma de media luna. Lucía se quedó rígida. Esa media luna era idéntica a la que ella había regalado, años atrás, a un hombre al que juró no volver a ver. El pasado llamaba a su puerta, y ahora no era solo una nota anónima, tenía nombre, rostro, y un hijo. El hombre en la sombra. La música y las risas del banquete quedaron atrás, como un eco distante. Eran las 11:30 de la noche cuando Lucía, con el corazón martilleando, se deslizó fuera del cortijo. No podía dejar que nadie la viera. Se cubrió con un chal negro y tomó un taxi hacia el centro de Sevilla. El puente de Triana, iluminado por farolas antiguas, brillaba sobre las aguas tranquilas del Guadalquivir. El aire nocturno traía un leve aroma a jazmín mezclado con el de la humedad del río. Lucía apretaba el bolso contra el pecho, sintiendo que cada paso que daba la acercaba más a una verdad que había jurado enterrar. A las 12 en punto, una figura masculina se desprendió de las sombras. Alto, delgado, con barba de 2 días y una chaqueta oscura. Sus ojos, profundos y oscuros, la atraparon de inmediato. «Sabía que vendrías», dijo él, con una voz grave que reconoció al instante. Lucía sintió un escalofrío. «¿Qué significa esto, Daniel?», susurró, intentando que su voz no temblara. «¿Por qué aquí? ¿Por qué hoy?». «Porque hoy es el día que eliges tu vida, o la verdad», respondió él, sacando una pequeña manta del interior de su chaqueta. «Ese niño es nuestro». Lucía negó con la cabeza, retrocediendo un paso. «No, no puedes saber eso». «Lo sé», interrumpió él, firme. «Estuve buscándote. Nunca dejaste que me explicara. Aquella noche no fue solo un error. Tú y yo». Basta. Cortó ella, con la voz rota. Me casé hoy, Daniel. «Olvida todo». «¿Olvidar?», sonrió amargamente. «¿Y dejar que crezca sin saber quién es su madre? ¿Sin que sepa que tú y yo?». Lucía sintió que el aire se le escapaba. Su mente viajó de golpe a aquella noche 3 años atrás, en una fiesta en la casa de unos amigos comunes. Un momento de debilidad, de refugio en los brazos de un hombre que, entonces, no sabía que pertenecía a un mundo tan peligroso. «Te fuiste sin decirme nada», continuó Daniel. «Y cuando supe que estabas comprometida con Javier, entendí muchas cosas. Pero lo que no puedo entender es cómo puedes mirarte al espejo sabiendo que tu hijo está ahí, y no lo abrazas». Lucía sintió las lágrimas quemándole los ojos. «Si le digo a Javier, me destruirá. Y tú lo sabes. Su familia no perdona, Daniel». Él se acercó, tan cerca que pudo oler su perfume mezclado con el de la noche. «Tal vez no tengas que decírselo. Pero tendrás que elegir, o te quedas con él y su mentira, o conmigo y nuestra verdad». Las campanas de la iglesia de Santa Ana sonaron a lo lejos. Lucía miró el río, buscando respuestas en la corriente oscura. Sabía que cualquiera de las 2 elecciones podría arruinar más de una vida, incluida la suya. Ojos que acechan. Lucía llegó al cortijo casi a las 2 de la madrugada. El banquete ya había terminado y la mayoría de los invitados se habían marchado. El silencio de la casa contrastaba con el tumulto de su mente. Entró por la puerta lateral para evitar cruzarse con Javier, pero no estaba sola. En la penumbra del salón, sentada en un sillón de cuero, estaba doña Mercedes. La luz de una lámpara baja iluminaba solo la mitad de su rostro, lo que hacía que su mirada pareciera aún más penetrante. «Tarde para ser la noche de tu boda, ¿no crees?», preguntó con voz suave, pero cargada de filo. Lucía tragó saliva. Necesitaba aire, demasiada gente, demasiada presión. «¿Y fuiste a buscarlo al puente de Triana?», dijo Mercedes, sin apartar los ojos de ella. Lucía sintió que el corazón le daba un vuelco.
No sé de qué me hablas. Claro que lo sabes. Se levantó lentamente y caminó hacia ella. El chofer de la familia me llamó. Dijo que te vio tomar un taxi hacia el centro, y que no estabas sola al volver. Lucía apretó los labios. No podía permitir que su suegra viera el temblor en sus manos. Estás equivocada. Mercedes se detuvo frente a ella, a tan solo un palmo. Esa criatura que apareció hoy, no es cualquier niño. Lo vi, Lucia. Esos ojos, esa barbilla. No me engañas. Alguien de tu pasado ha venido a reclamarte. El silencio entre ambas se volvió insoportable. Lucía sintió que la piel le ardía. Sea quien sea, ya no importa. Ese niño, no es mío, dijo, intentando sonar firme. Pero Mercedes sonrió, una sonrisa que no era de cordialidad sino de advertencia. Si no es tuyo, no tendrás problema en que lo lleven mañana a los servicios sociales, ¿verdad? Lucía sintió un dolor agudo en el pecho. Su instinto gritaba que no podía dejarlo ir, aunque la razón le suplicaba que se mantuviera lejos. Haré lo que Javier quiera, respondió, evitando su mirada. Cuando Mercedes se retiró, Lucía subió a su habitación. Javier dormía profundamente, ajeno a todo. En un rincón, sobre un Moisés improvisado, el bebé respiraba con calma. Ella se acercó en silencio y le acarició la mejilla. La cadenita con la media luna brilló bajo la luz tenue. Y entonces, apenas audible, el niño balbuceó algo, un sonido suave pero que a Lucía le atravesó el alma. Fue como si en esa diminuta voz hubiera una súplica, un lazo invisible que tiraba de su corazón. Lucía entendió que no podía huir de aquello. No importaba lo que dijera la carta, ni las amenazas de Daniel, ni la mirada calculadora de Mercedes. Ese niño la necesitaba, y, aunque le costara todo, ella iba a descubrir la verdad. La verdad bajo llave. El amanecer en Sevilla tiñó de naranja las paredes encaladas del cortijo. Lucía no había dormido. Se había pasado la noche observando al bebé, intentando adivinar si sus facciones podían revelar algo más que la cadenita con la media luna. A las 7, cuando Javier aún dormía, salió al patio con su móvil y marcó un número que no pensó que volvería a usar nunca. ¿Sí? Contestó una voz femenina al otro lado. Necesito un favor, Marta. Urgent. Marta era su mejor amiga de la universidad, periodista en un pequeño medio local. Lucía le explicó, a medias, que necesitaba rastrear un ingreso hospitalario de un recién nacido que pudiera coincidir con la pulsera del bebé. No dio nombres, solo pistas. Si lo encuentro, ¿qué piensas hacer? Preguntó Marta. Lucía dudó. Saber la verdad y protegerlo. Cuando colgó, sintió el crujido de la grava detrás de ella. Se giró y vio a Mercedes, impecable incluso tan temprano, sosteniendo una taza de café. No eres buena mintiendo, Lucía. Te delatan los ojos, dijo, dando un sorbo. Javier cree que eres perfecta, pero yo sé que escondes algo. No tengo nada que esconder, respondió Lucía, aunque su voz sonó débil. Entonces no tendrás problema en que hoy mismo vaya la asistenta social a recoger al niño. Lucía sintió un impulso casi animal de decir que no, pero sabía que una negativa sería como firmar su culpabilidad. Haré lo que sea mejor para él, murmuró, apretando los puños. A media mañana, recibió un mensaje de Daniel. Tengo pruebas de que es nuestro hijo. Si no me contestas, iré a hablar con tu marido. El corazón le golpeó el pecho. Guardó el móvil antes de que Javier lo viera. En el almuerzo, Javier hablaba animado sobre su luna de miel en la costa de Cádiz, sin imaginar que cada palabra caía sobre Lucía como un peso insoportable. Por la tarde, Marta la llamó. Lucía, encontré algo. El niño nació hace 4 días en un hospital de Córdoba. La madre figura como desconocida. Pero lo más extraño es que fue dado de alta a las pocas horas, y retirado por un hombre. Lucía sintió que el aire se le helaba. Córdoba, la ciudad donde había vivido Daniel los últimos años. ¿Puedes conseguir una foto del registro? Susurró. Lo intentaré. Pero date prisa. Si es lo que sospecho, alguien más ya está buscando lo mismo que tú. Esa noche, mientras Javier dormía, Lucía tomó al bebé en brazos y lo acunó junto a la ventana. En la penumbra, su respiración se acompasó con la del pequeño, y sintió que la decisión estaba tomada. No iba a permitir que nadie lo arrancara de su lado, ni siquiera si eso significaba enfrentar a toda la familia Robledo. Pero afuera, en la oscuridad del jardín, una silueta masculina observaba la escena. No era Daniel.
Era alguien que también tenía un plan para ese niño. El tercer jugador. La penumbra del jardín se rompía apenas con la luz plateada de la luna. Lucía, absorta en el suave peso del bebé, no se dio cuenta de que alguien la observaba desde las sombras, a solo unos metros. Ese hombre no respiraba con nerviosismo, sino con paciencia, como quien espera el momento justo para moverse. No fue hasta que un crujido de ramas rompió el silencio que Lucía levantó la vista hacia la ventana. Una silueta se apartó rápidamente, pero no lo suficiente para que ella no viera un destello metálico en su mano. Su corazón se aceleró. Cerró las cortinas de golpe y abrazó al bebé con más fuerza. A la mañana siguiente, mientras Javier se arreglaba para ir a una reunión, Lucía intentó disimular su inquietud. Pero al bajar al patio, encontró algo sobre la mesa de piedra, una fotografía antigua. En ella, Lucía aparecía mucho más joven, en una feria de Córdoba, sonriendo, y tomada de la mano de un hombre que no era Javier ni Daniel. En el reverso, escrito a mano, había una fecha y 3 palabras: «Lo quiero todo». Lucía sintió que las piernas le flaqueaban. Aquel hombre era Adrián Morales, un nombre que no había escuchado en años. Un empresario de mala reputación con el que tuvo una breve pero peligrosa relación antes de conocer a Javier. Adrián conocía secretos que podían destruirla, y si estaba de vuelta, no sería por casualidad. Esa tarde, recibió un mensaje desde un número desconocido. «Sé quién es el padre y sé por qué lo escondes. Nos vemos mañana al mediodía en el café frente a la catedral, o la foto va a parar a manos de tu marido». Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ahora no solo Daniel amenazaba su matrimonio, sino también Adrián, que jugaba a un juego diferente, no buscaba amor ni verdad, sino poder. Esa noche, mientras todos dormían, Lucía salió al jardín para pensar. El aire estaba fresco, pero en su pecho ardía un torbellino. Y fue entonces cuando oyó una voz grave detrás de ella. «No deberías estar sola aquí. No es seguro». Se giró. Daniel estaba a pocos pasos, con el rostro sombrío. «¿Qué haces aquí?», susurró. Vain a advertirte. «No soy el único que sabe la verdad. Hay alguien más. Y créeme, él no quiere al niño, te quiere a ti, bajo su control». El eco de las palabras de Daniel quedó suspendido en el aire. Lucía comprendió que estaba atrapada en un triángulo peligroso, y que cada hombre que reclamaba conocer su secreto tenía un propósito distinto, pero todos podían destruirla. La última elección. El mediodía en Sevilla traía un calor que parecía aplastar las calles. El café frente a la catedral estaba lleno, pero Lucía lo veía todo como a través de un cristal empañado. Entró con el corazón acelerado, buscando el rostro de Adrián. Lo encontró en una mesa al fondo, impecablemente vestido, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Llegas puntual», dijo, levantándose para besarla en la mejilla. «Siempre fuiste así, incluso cuando jugábamos a escondernos». Lucía no sonrió. «Dime lo que quieres y terminemos con esto». Adrián se inclinó hacia ella, dejando entre ambos un sobregrueso. «Dentro hay pruebas. El niño no solo podría ser tuyo y de Daniel. También lleva mi sangre». Lucía lo miró, incrédula. «Eso es imposible». «¿Seguro?». Su tono era seductor y cruel a la vez. «Lo que pasó en aquella feria de Córdoba. Tú y yo». Ella negó con la cabeza. «No. Esa noche, no. Podrías hacerte la prueba y salir de dudas», respondió, recostándose en la silla. «Pero no te preocupes, yo no quiero ser padre. Solo quiero que me devuelvas algo que es mío, tu lealtad». Lucía sintió un escalofrío. Adrián no buscaba un hijo, buscaba poder, controlarla, atarla de nuevo a su mundo. ¿Y si me niego? Pregunto. Entonces, mañana mismo, Javier verá estas fotos, y tu perfecto matrimonio arderá en llamas. Antes de que Lucía pudiera responder, una figura apareció en la puerta del café. Era Daniel. Caminó directo hacia ellos y dejó sobre la mesa un documento, el resultado de una prueba de ADN que había hecho en secreto. «Ya basta de juegos, Adrián», dijo con voz firme. «El niño es mío. Y si vuelves a acercarte a Lucía, lo lamentarás». Adrián sonrió con burla, pero su mirada se endureció. «Esto no termina aquí». «Sí, termina», replicó Lucía, levantándose. «No más mentiras, no más amenazas». Salió del café con Daniel siguiéndola. Afuera, el bullicio de la ciudad la envolvió. Caminó hasta el puente de Triana,
el mismo lugar donde todo había empezado. Allí, mirando el río, habló sin girarse. Daniel, no puedo estar contigo. No después de todo. Pero no voy a dejar que el niño crezca sin saber quién es su padre. Lo criaré, y tú podrás verlo, siempre que sea para su bien. Daniel asintió, con un brillo de tristeza en los ojos. Es más de lo que esperaba. Esa noche, Lucía volvió al cortijo. Entró a la habitación y encontró a Javier dormido. En el Moisés, el bebé respiraba con calma. Ella se inclinó, le acarició el cabello y susurró. Te protegeré, aunque tenga que enfrentarme al mundo entero. En ese instante, supo que su vida ya no giraría en torno a su matrimonio, ni a su reputación, ni a los secretos que otros quisieran usar contra ella. Giraría en torno a ese pequeño ser que había llegado el día de su boda para cambiarlo todo. Y aunque el futuro estaba lleno de sombras, por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió luz en el corazón.